That's equally valuable. Yes. Es un placer para mí poder servir de nexo de unión entre Tribuna Valladolid, el informador por excelencia en determinados aspectos online, para trasladar a todos ustedes lo que son las voces de Valladolid a lo largo de la historia radiofónica y también generalista. Marco Antonio Méndez es un todoterreno de la información deportiva que ha desarrollado en la radio la mayor parte de su trayectoria profesional. Con un sello inconfundible, nos acompaña desde hace 36 años, entregado a su pasión por el deporte, basado siempre en el rigor y la seriedad como señas de identidad. Radio Popular o Cadena COPE, Onda Cero y Radio Marca han sido hasta el momento las emisoras en las que ha mostrado su talento radiofónico. Solamente queda Diego Tristán fuera. Atención ahí a la pelea en el área. Veamos. ¡Gol! ¡Balón al palo! ¡Balón al palo! ¡Gol, gol, 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 gol! Mario. ¡Gol! Bueno, pues ciertamente que un informador o un narrador, porque he estado también muchos años retransmitiendo encuentros y manifestaciones deportivas, que ha tratado de hacerlo con la mayor seriedad posible, con el mayor respeto posible y también con la mayor dedicación posible. No me arrepiento, obviamente, en absoluto, de haberlo hecho de esta forma, que a veces ha podido ser más o menos aceptada. Lo que ocurre es que también ha ido siempre ligado a mi personalidad. La radio ha sido la que más me ha cautivado desde los tiempos históricos, cuando yo simplemente era un chaval o un joven que escuchaba ya las narraciones de los maestros de la época, siempre con el deporte como fondo, evidentemente. La radio es más espontánea, más directa. Es verdad que a lo mejor hay que tener la facultad de saber expresar en un momento determinado lo que quieres comunicar, pero ciertamente que con una determinada facilidad de palabra eso se puede resolver. Desde el punto de vista de los medios técnicos, es evidente que se hace mucho más fácil de cómo se podría haber desempeñado la función informativa radiofónica en lo que podríamos llamar tiempos ancestrales, tiempos del siglo pasado. El avance en ese sentido, en el de los medios técnicos, ha sido sobresaliente comparativamente hablando. Otra cosa es si analizamos la formulación o el progreso informativo puro desde el punto de vista de las noticias que se producen. Antes había una mayor rectitud a la hora de tratar esa información, se contrastaba mucho más la veracidad de esa información y, sin embargo, y por resumir, en estos tiempos parece que se presume más de la espontaneidad o de ser la avanzadilla de determinadas noticias, aunque luego hubiera que rectificarlas. Y hablo en ese término del verbo porque no siempre luego se hace. Más bien se justifican los errores adoptando posturas de evasión. De momento la veo triunfante. La verdad es que durante muchos años, décadas o lustros, la he visto en esa misma posición. Es cierto que ahora tiene que capear algunos temporales con respecto a otras épocas, por aquello de toda la información en las redes sociales o los sistemas electrónicos. Ha perdido quizá la inmediatez de otro tiempo, que podría hacer cualquiera que tuviera en su mano un teléfono, aunque fuera fijo, porque los móviles existen desde hace algunos años hasta aquí, al menos con la familiaridad que les usamos, pero también es verdad que al margen de haber perdido esa inmediatez, porque las redes sociales permiten contar de inmediato tal y como ocurren las cosas, no es menos cierto que la radio ocupa unas parcelas
que no se pueden obtener de momento con esas otras circunstancias o medios o métodos. Es la de tenerte constantemente informado cuando estás pudiendo hacer otras actividades en el desarrollo de la vida normal diaria, en el trabajo, en casa, en el coche. Eso las redes sociales de momento no te lo han proporcionado. Ya lo creo, no hay más que ver en estos momentos la cantidad de vallisoletanos que están participando en labores de mucha más enjundia que podría ser solo el índice local, a nivel de cadenas, televisiones, etcétera, etcétera, desde el punto de vista nacional. Pero si nos circunscribimos a los primeros tiempos que yo he conocido de la información radiofónica, evidentemente hay que también circunscribirse a esos momentos en los que la relación era mucho más cercana, quizá porque también la cantidad de medios era reducida a una cuarta parte con respecto a ahora, quizá también porque la radio era más pura, se hacía en un estudio o se hacía con un reportaje externo de calle, pero no existía esa compatibilidad con otros medios ahora digitales, informáticos o incluso muchos más en la introducción de centros, entidades, gabinetes de prensa, etcétera, etcétera. Se podría recordar nombres ilustres de aquellas épocas de los que exclusivamente yo he tenido como compañeros, para que no se pueda ampliar el abanico, que a mí me parece de forma importante. Quizá desde Julio Mozo a Félix Antonio González, pasando por Concha Chamorro, por mi compañero Alejandro Romero hasta hace muy poco tiempo. Podríamos hablar también de algún otro extendido en las facetas informativas, no exclusivamente deportivas, como podía ser Ángel María de Pablos, José Antonio Carnero de Llano. Podría rememorar, ahora me bullen en la mente, algunas de las más características de todas las emisoras, especialmente de otro tiempo. Más que nada yo tendría que aludir a los primeros momentos en los que yo me integré en una redacción deportiva, entonces en Radio Popular, empezaba a llamarse la cadena de ondas populares españolas, es decir, COPE, cuya denominación no surgió de manera definitiva hasta años más tarde. En aquellos años, evidentemente, la juventud, la ilusión, el amor por el deporte y los compañeros que entonces existían en la emisora de Radio Popular de Valladolid fue o es, incluso ahora en estos momentos, quizá el mejor recuerdo que yo tengo. Un campeonato de Liga del Real Valladolid, por ejemplo, no era fácil, y menos hacerla de manera exclusiva dentro de ese vehículo colocado por la organización. Pero la impresión fue magnífica porque pude hacerlo de manera privada, pude hacerlo también durante bastantes minutos, algo extraordinario en un Miguel Indurain de aquella época, siempre discreto, siempre callado y siempre muy protegido. Y desde luego puedo decir, porque luego al año siguiente alguien obtuvo una instantánea gráfica y me la dedicó personalmente, puedo decir que fue uno de esos momentos gratos y en los que verdaderamente resumes esa ilusión de por qué estás en la profesión de radiofónica. Factor de vida, burbuja de ilusión, es algo que revitaliza, algo que motiva, algo que estimula